Una de las cosas importantes dentro de esto es busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Los dones, Dios los va a activar. Cuando la gente piensa en los dones de poder, en los dones que son más espectaculares, lo que piensa es un púlpito, pero no piensa en una casa, no piensa en una familia, no piensa en una persona, sino piensa en un púlpito. Por ejemplo, yo nací con la Reina Valera. Ya en mi adolescencia, ya cuando fui más joven, la primera versión que compré fue la NBI. De NBI me pasé a NTV. Pero yo me doy ¿cómo decirle? El permiso de usar estas versiones porque conozco Reina Valera. Eso te decía que el discipulado es volver a las raíces, volver a la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos. ¿Qué hacía la iglesia? Pues paz de Cristo a todos los que me están viendo en este en vivo el día de hoy. Hoy tengo la enorme bendición de tener con nosotros a nuestro hermano y querido amigo, hermano Jaciel Juárez Munguía, que el hermano es pastor de la segunda iglesia en Acapulco, Guerrero. Mi hermano ha estado viajando últimamente a muchos lugares, a muchas ciudades. ¿Cuál es el fin de que mi hermano esté viajando? ¿Por qué? Porque está llevando un discipulado específico acerca de lo que es ganar almas para Cristo. Nuestro hermano ya tiene una amplia experiencia. Él es originario de la primera iglesia apostólica de la fe en Cristo Jesús en la ciudad de Oaxaca. Hijo de nuestro querido secretario de evangelismo, Joaquín Juárez. Todo un legado que tiene mi hermano Jaciel. Mucho que aprender. Y pues sin más preámbulos, vámonos con esto. Y pues, por cierto, también pues aquí estamos tomando cafecito. A todos los que están tomando su cafecito, pues excelente día, excelente martes. Muchos tenemos planeación estos días y quiero decirles que es un gran honor tener a mi hermano aquí, Jaciel Juárez. Paz de Cristo, hermano. Amén. ¿Cómo está, hermano? Paz de Cristo, mi hermano. Muy bien, gracias a Dios. ¿Cuánto Bendecido. teníamos que queríamos hacer esto, hermano? No, sí, ya tiene mucho que platicamos y que teníamos ganas de sentarnos al cafecito. Exactamente, hermano. Pues mire, yo estoy aquí con mi cafecito, mire, pues aprovechando con mi cafecito, porque pues esto es el Cafecito Podcast y estoy muy contento, hermano, de tenerlo con nosotros. Cuando usted vino a la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, me fue imposible tenerlo. Pero yo creo que Dios a lo mejor por algo permitió las cosas porque a lo mejor este era el plan de Dios. Amén. Este era Sí, el plan, amén. sí, este era el plan de Dios y me siento contento de tenerlo con nosotros, hermano, pero hay mucho que platicar. Hay mucho que platicar porque, Sí, por ejemplo, yo lo he visto, hermano, que casi no está en su casa, hermano. A ver, ¿qué nos puede decir de eso? Como que nada más llega a su casa, saluda a la iglesia y todo, y vámonos otra vez. Pero, ¿qué nos puede contar de esto, hermano? ¿Cómo han dado estos meses con demasiado trabajo? sí, amén. La verdad que muy bendecido y honrado de parte de Dios de poder aportar pues un granito al trabajo del discipulado que cada uno de los compañeros está realizando ahora que, que pues Dios nos permite, ¿no? Nos Sí, sí, permite sí, sí. aportar. Creo que es Dios el que nos da esa autorización de poder ayudar en lo que podamos y aportar algo muy hermoso que tiene que ver con el discipulado. Y sí, efectivamente andamos apoyando a donde Dios nos permita ir y donde los compañeros también nos permiten que podamos apoyarles, ¿no? Si ellos preguntan sobre cómo se hace el trabajo y más ahorita como nuestra iglesia apostólica a nivel nacional está enfocada en el discipulado, pues se requiere mucho el apoyo entre todos, el trabajo en equipo entre todos. Hay muchos compañeros que también salen a apoyar y somos parte de ese equipo, ¿no? O sea que es Gracias a un Dios. equipo el que puede decir que han estado haciendo este trabajo. Sí, de hecho, fíjese que cuando la iglesia empieza a crecer,
allá en Oaxaca. Es algo de lo que a nivel nacional nos están compartiendo, pues se descubrieron estos secretos, ¿verdad? Que no es que no fueran tan secretos, sino que a veces no le prestábamos atención ahí a la palabra de Dios, Sí, y que exactamente. cuando los volvemos a retomar y nos metemos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el discipulado siempre estuvo ahí, que Jesús nos enseñó el verdadero discipulado, y que pues ahora lo que faltaba era retomar el discipulado así como Jesús. Amén, hermano, exactamente. Fíjese que, o bueno, yo ahorita voy a dar mi experiencia, ahorita, pero ahorita nos esperamos, ahorita es su turno y usted, porque yo tengo una experiencia con ustedes. Ah, Amén. ¿sí se acuerda, hermano, que cuando andaba allá en nuestra iglesia, con nosotros acá en la segunda de Nuevo Laredo, pues tuve una bendición tenerlos ustedes y no sé si se acuerda que incluso estuve haciendo estuve haciendo contenido acerca de su visita, de Sí, cuando sí, fuimos a sí. Leyun Estratégico y todo, pero hermano, lamentablemente no todos los distritos han alcanzado esta enorme bendición que han tenido de recibirlos. Eso es algo que yo digo, ay, porque incluso yo lo dije en un video, que, o sea, que le dije, pregúntale a tu obispo, o sea, habla con tu obispo para que esa bendición llegue a los demás distritos. Entonces, eso, hermano, cambia las cosas, cambia la jugada totalmente. Sí, Y, a ver, hermano, a qué iglesias está oyendo? sí, hermano, pues la verdad, sí, Dios nos ha permitido ir a apoyar a varios compañeros. No tengo el número exacto, pero sí me ha tocado apoyar allá en Monterrey. Monterrey ha sido uno de los lugares donde nos ha cobijado mucho, nos ha abrazado en tocante al discipulado, a este trabajo, porque ya lo hacen, ya es algo que están realizando, y creo que es bonito aportar a ellos. Gracias a Dios nos ha recibido su pastor, el obispo El ahorita, hermano el Alejandro. hermano Alejandro, que lo apreciamos mucho. Nos ha recibido el exobispo también, nos ha recibido El hermano el hermano Carrión. Daniel Tobar, así el hermano Roberto Carrión y el hermano Daniel Tobar, que también es un amigo de nosotros, el hermano Eliseo, que es parte importante también dentro de esto, porque eh, recuerdo que él nos recibió en una convención, venimos a una convención, hace 2 convenciones, y fue él que nos empezó a abrazar, y agradezco a Dios por su vida, porque pues lo han aplicado cada uno de los compañeros. Recientemente estuvimos con el pastor Víctor también, de la Cuarta de Monterrey, y con el pastor Félix Esparza, Ah, que es también con el una hermano persona Félix que también Esparza. admiro mucho. De hecho, Así hermanos, es, admiro mucho al hermano. de hecho, fíjese, hermano, que el hermano Félix Esparza, él fue pastor hace años en la segunda de Nuevo Laredo. Ok, y cuando el hermano fue pastor en la segunda de Nuevo Laredo, en ese entonces fue cuando yo me bauticé. O sea que el hermano Félix Wow. fue quien me bautizó a mí. Yo tenía la edad de 14 años, estaba casi por cumplir los 15 años. En ese entonces fue cuando Dios tocó mi corazón y decidí yo bautizarme. Decidí bautizarme, así que pues un saludo también para el hermano Félix, para todos los pastores que han estado oyendo sus Sí, nombres. amén. Los saludamos en el nombre de Jesucristo. Dios bendiga sus vidas. Y pues Dios bendiga el distrito de Monterrey Sí, también, amén. hermano. Sí, amén, amén, totalmente, Amén. totalmente. Son varios los compañeros que nos han abrazado. La verdad, yo me siento muy, muy estimado por el Distrito Monterrey. Y no solamente ahí, gracias a Dios, hemos tenido la oportunidad de trabajar ahorita en el Distrito de Cuernavaca con nuestro obispo, con Natán Rentería, que realmente el Distrito de Cuernavaca ha sido un distrito para nosotros de mucha bendición, ha aportado mucho para el ministerio, ha aportado mucho en tocante a que nos han abierto también las puertas pues de todo el distrito para poder apoyar y aportar lo que Dios nos permita, ¿no? Los compañeros son muy, muy, ¿cómo se les puede llamar? Cálidos, muy apapachadores. No, y sobre todo en la segunda, ¿no, Cuernavaca es hermano? un distrito, Que lo recibieron con mucho sí, gusto. Y pues aquí también nos está mandando sí, saludos el hermano Everardo González. El hermano Everardo, él es del distrito de León.
Amén. Y esperemos que algún Amén. día, hermano, Saludos. vaya para el Distrito de León, hermano. En mi corazón está que vaya al Claro. Distrito de León. Y pues aquí están mandando saludos de la primera. Saludos, saludos, saludos. Saludos, aquí están viendo que ya compañeros. El hermano Everardo también, él también hace contenido. El herm- Wow, muy también. bien. Y fíjese, hermano, hablando acerca de esto, estaba viendo un auge. No sé si usted también lo ha visto. De compañeros de ustedes, pastores, que se han animado a usar las redes. Sí, He estado viendo mucho un crecimiento totalmente. en cuestión de redes, donde las redes ya tienen más presencia de iglesia apostólica. Correcto. Sí, Sí, es correcto, sí. sí, o sea, ¿usted cómo ha visto esto? ¿Qué le parece acerca de esto? Sí, obviamente es una buena herramienta, claro que sí, que podemos ocupar, un buen recurso que podemos ocupar. Y más que nada, creo que nace la inquietud. Si pudiéramos platicar, en mi caso personal, no soy de los que me gustaba totalmente la idea de publicar, ¿no? O de estar ahí. Pero al ver tantas cosas que hay y que hoy en día llegan a confundir a, pues a la iglesia, a los hermanos o incluso a la gente que no ha conocido, no ha experimentado a Dios y no se ha acercado a las iglesias, pues creo que es bueno que haya quienes aporten un contenido que pueda enfocarlos, ¿no? Quienes aporten una dirección, quienes puedan aportar esa línea donde puedan encaminarlos a Cristo y que puedan pues integrarse a una iglesia. Entonces, para mí, en este momento, mi forma de concebir, y creo que muchos han de compartir esto, que en algún momento se llegaba a mencionar que las redes sociales eran hasta del diablo, ¿no? Se llegaba a decir, Sí, sí, y sí, sí, que sí. después de pandemia se empieza a incrementar este asunto de las redes y a usar las plataformas para poder comunicarse con la iglesia. Y entonces se volvió ya un recurso muy importante y que hoy en día se ha estado convirtiendo en algo muy fuerte, muy sólido para poder aportar a la iglesia también. Es bueno, es bueno. Sí, sí, sí. Ha sido algo muy bueno, pero fue todo un proceso porque honestamente muchos satanizábamos las redes. Satanizábamos este medio, ¿por qué? Porque estábamos impuestos a ciertos dogmas que sí afectaban la estructura de la iglesia, porque por ejemplo, vamos a suponer un ejemplo, una iglesia de 200 miembros. El mensaje que usted expuso fue solamente para 200 personas, pero cuando usted lo lleva a las redes sociales, se- o sea, ¿cómo decirlo? Se vuelve para miles y multitudes. O sea, detrás de todo eso hay un gran esfuerzo. Fíjese que es algo que ha bendecido mucho a las personas. ¿Por qué? Porque hay personas que nunca han pisado un templo, pero están siendo edificadas y bendecidas a través de redes sociales. Incluso yo he escuchado pastores que han dicho, oye, empecé a transmitir y ya llegó más gente a mi iglesia. Es como lo decimos, es como un marketing pero para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque aquí se trata de que pues, sea la gran comisión ganar almas. La gran comisión es ganar almas y se trata de que utilicemos los recursos para el discipulado, utilicemos los recursos para ganar esas almas para Cristo, llegar hacia donde más no hemos podido llegar. Sí, totalmente. Creo que es un buen recurso que se puede ocupar. Siempre creo que todo tiene ¿cómo se podría decir? Un punto medio, ¿no? Donde podemos decir, a ver, qué sí se puede hacer en las redes y qué no se puede hacer, porque eh, proclamar a Cristo es bueno, ¿no? Pero ya, por ejemplo, en el trabajo del discipulado, creo que es importante que de persona a persona haya un contacto directo con alguien, porque eso ha sucedido, que la gente se ha dejado discipular a través de las redes y no conocen la gente que les está enseñando y a veces son gente que pues pudiera llegar a torcer las escrituras, ¿no? A cambiar el contexto de la palabra de Dios. Y por eso tiene mucho peligro también, o sea, por eso hay una cosa buena, hay buenos recursos, pero también es un arma de doble filo. Entonces, lo que hay que tener es tener el punto intermedio para que esto pueda ser de edificación, así como usted dice, ¿no? Por ejemplo, las redes son
eh, comunicar o proclamar, ¿no? Pero ya cuando se trata de asentar las bases como principios o doctrinas o todo esto, creo que eso ya es más personal, o cuando ya se trata en este sentido, promover algo, nos tenemos que mantener de forma ética para no entrar en conflictos. Por ejemplo, cosas que quiera solucionar la iglesia, las tiene que hacer en secreto, a puerta cerrada, y no estar pues generando conflicto entre los hermanos. ¿Por qué? Porque mucha gente no ha conocido, como usted lo dice, no se ha acercado a las cosas de Dios, y debemos mejor dar buen testimonio y darles los testimonios que Dios ha hecho, la grandeza de Dios. ¿Cómo ves? Pues mire, yo lo veo así. Yo, Emanuel Lira, veo esto. Es que las redes sociales las podemos usar, pero para atraer a la gente. Porque, como dice usted, en la iglesia es donde se les va a dar la doctrina. Los pilares, el Correcto. fundamento, es donde se les va a enseñar. Porque usted tocó un punto bien, bien duro ahorita. Tocó un punto bien duro. ¿Y cuál es este punto duro? La, ¿cómo decirlo? El modificar el contexto de la Biblia. Eso está ahorita por mayor. O sea, yo creo que si Es ahorita correcto. hiciéramos un análisis, dijéramos, vamos a hacer un análisis de tales prédicas, no, hombre, tendríamos mucha tela de donde cortar, donde demasiados textos se han estado sacando de contexto. Eso es una moda brutal dentro del cristianismo. Que yo miraba un comentario dentro de los videos, yo compartí una prédica de usted y decían ahí que lo felicitaban por ese excelente escudriñamiento de la palabra. O sea, más bien la exégesis que usted aplicó dentro de las prédicas. De hecho, ayer estaba también compartiendo un video de usted y fue donde yo vi, dije, es que está excelente. ¿Qué nos puede hablar de esto, hermano? Sí, totalmente. Creo que estamos viviendo una etapa donde pudiéramos llamarle así, como de mucha información. La era de la información, pudiéramos llamarle así, donde todo está al alcance de la mano, pero también está la era de la desinformación. O sea, cae al punto de tanta información que ya no se sabe distinguir cuál es realmente la información correcta. ¿Qué es lo que estamos viviendo hoy en día? La gente googlea, la gente le pregunta a la inteligencia artificial, la gente le pregunta, a todo le pregunta. Entonces, se da cuenta que hoy en día lo tiene al alcance de su mano, tiene todo lo que quiera preguntar. De hecho, la inteligencia artificial puede tomar tus ideas, nunca te va a decir que es verdad, pero te puede tomar tus ideas por verdad, porque la idea de la inteligencia artificial no es enseñarte, sino es ir a tu lado, acompañarte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que mucha gente se mete a ese mundo, al mundo de la información, y puede llegar a desinformar, que ya no se sabe distinguir entre qué es lo real, qué es lo correcto y qué es lo que se está promoviendo bajo otra línea, ¿no? Entonces sí, tienen mucha razón, tenerle mucho cuidado. Creo que hay que estudiar la palabra de Dios con mucho cuidado, pero sin dejar la base, ¿no? Cuando una persona comienza a leer la palabra de Dios, pero no tiene cuidado en la base, el fundamento, su doctrina, puede llegar a errar y contradecir también parte de lo que está enseñando, ¿no? Entonces sí es importante Sí, sí, sí. definirlo Bueno, bien. ahorita que tocó el tema de inteligencia artificial, aquí también vamos a tocar otro punto crítico. Como que le gusta lo crítico, hermano, es lo que me estoy fijando. Sí, mire, ¿por qué lo digo de esta manera? Estamos ante una generación. Yo me considero de los antiguos, hermanos. Tengo 36, voy a cumplir 36 años, pero me considero de los antiguos. Yo nací en la iglesia Está apostólica. bien joven. Sí, pero yo nací dentro de la iglesia apostólica. No sé si llegó a ver usted unas bancas de madera Sí, en el templo claro. antiguo. Yo me dormí ahí. Ah, pues yo también. Yo me acuerdo que mi mamá me dormía abajo, pues ya se la sabe, o sea, Sí, sí, a poner sí, una sí. cobijita y abajo uno se dormía. Y Y así entonces es.
Dentro de nuestra iglesia hay unas bancas todavía de madera que están en pequeño uso, pero, por ejemplo, yo nací con la Reina Valera. Ya en mi adolescencia, ya cuando fui más joven, la primera versión que compré fue la NBI. De NBI me pasé a NTV. Pero yo me doy ¿cómo decirle? El permiso de usar estas versiones porque conozco Reina Valera. Nací con Reina Valera y escucho Reina Valera. Entonces, cuando leo otras versiones, yo sé lo que dice Reina Valera. Pero estamos ante una generación que totalmente va a haber muchos cambios. El cristianismo de aquí a 10, 15 años va a tener mucha transformación. Número uno, la inteligencia artificial. ¿Qué está haciendo la inteligencia artificial? Que en lugar de que esperemos que el Espíritu Santo revele a mi vida una palabra que yo no entiendo y que espero que el Espíritu Santo me la revele, me voy puede ser a ChatGPT, puede ser Gemini, puede ser Copilot, pueden ser distintas IAs. Y como decía usted, lo entendemos como una verdad absoluta, no como una verdad parcial. Entonces, aquí a lo mejor pues ya es un poquito de un punto filosófico, pero es algo verdadero. O sea, tristemente se está tocando ese punto. ¿Por qué se están tocando esos puntos? Porque mucha gente está dejando de investigar críticamente y estamos en una era donde decía, estamos de arriba para abajo y no nos detenemos a esperar que el Espíritu Santo revele, que traiga ese rema a mi vida. Pues es algo que está Sí, pasando. Estamos ya viviendo generaciones nuevas donde van a crecer con las inteligencias artificiales. Y se lo digo yo, por ejemplo, sí. cuando yo empecé a utilizar la IA, a mí me daba miedo. Me daba miedo y decía, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo puede ser capaz de esto? O sea, no sé qué me puede decir de esto. Sí, totalmente, ¿verdad? Que hoy tenemos, como vuelvo a repetirle, un tiempo donde todo lo tienen al alcance, pues tienen muchas cosas, muchas herramientas. Yo no le puedo llamar que es un enemigo, creo que son herramientas que están empezando a brotar hoy en estos tiempos, como en su momento veíamos las redes que eran enemigas, y por eso vuelvo a repetir, creo que no es tanto que los miremos como enemigos, sino que a mí me hace cuestionarle incluso a los jóvenes cuando platico con ellos y les digo, imagínense ustedes tienen tanta información y que ustedes pudieran meterse a escudriñar las escrituras con todas las herramientas que tienen a la mano, pero ni los ocupan, pues, ni ocupan los recursos para escudriñar las escrituras. Úsenlos, le digo. Si tienen herramientas, úsenlas para escudriñar bien las escrituras y ustedes se van a dar cuenta de la verdad, de lo que dice la palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación. Usa los recursos que hoy en día tienes, usa todo lo que tienes como recursos porque puedes aprovechar. Por ejemplo, a mí me tocó en un tiempo donde estábamos aprendiendo a evangelizar y en ese tiempo no se definía todavía bien lo que era el proceso de ganar, consolidar y discipular. En ese tiempo todavía estábamos a prueba y error, buscando qué es lo que Dios nos iba a ayudar. Y me acuerdo que antes también se mencionaba que no se debía de usar la tele. La Sí. televisión no era un modelo correcto, ¿no? Para usar. Entonces, cuando se viene un tiempo para ir a evangelizar, salieron unos DVDs, unos CDs, una serie de Una vida con propósito, 40 días con propósito, me parece que es Ray Warner. Estamos hablando de los 2000, Y ¿verdad? 2005, 2006. sí, ¿Verdad que sí? y salen, sí, claro, salen los discos para ir a evangelizar a las casas, abrir hogares, y ocupas el recurso de la televisión para ponerles y el DVD, y con que tuvieran una tele, con eso ya era suficiente para iniciar 40 días con ellos y después llevarlos a un proceso, ¿verdad? Entonces eran herramientas que en algún momento se ocuparon, pero en algún momento también se le dijeron que no se ocuparan, que no estaba correcto. Pero entonces ahí es donde voy, ¿no? ¿Qué usamos nosotros? ¿Estamos cumpliendo o no cumplimos? Porque podemos criticar que no, pero el punto es
¿qué estamos haciendo? Esa sería la pregunta. ¿Qué estamos haciendo? Si con todas las herramientas que tenemos no lo hacemos, no hacemos lo que Dios nos mandó, no estamos cumpliendo el objetivo que Dios nos dio, la visión que Dios nos ha dado, entonces ahí está más fuerte el problema, porque teniendo todas las herramientas y no haciendo lo que Dios nos mandó, eso realmente es lo que deberíamos reflexionar. ¿Por qué si tenemos tanta información, si tenemos tanto acceso a lograr estudiar, a lograr entender lo que el Señor ha mandado a hacer, por qué nos cuesta tanto trabajo ir a cumplir la encomienda de Jesús? Esa sería una buena pregunta, ¿no? Que para mí me hace ruido y hace como despertemos, ¿no? Como iglesia, despertemos como hermanos, como pastores, como líderes y digamos, sí, cierto, tengo todo. Antes, para hacer un trabajo de investigación, hermano, eran las enciclopedias, totalmente, Sí. leer libro por libro. Claro que costaba mucho. Era mucho, hermano. Sí, mire, aquí, bueno, me gustaría poner 2 puntos. Uno usted lo pondría y otro lo pondría yo. Yo veo aquí 2 Okay. enemigos. Hubo un enemigo pasado que afectó mucho a la iglesia de los 2000, a la iglesia de los 90. Pero este enemigo evolucionó en esta temporada. Sabemos que detrás de todo fenómeno, bueno, para uno que es cristiano y que conoce el mundo espiritual, algo lo que uno ve en el mundo físico tiene su respaldo en el mundo espiritual. Y son, porque por ejemplo, hay enemigos que adormecen. Y el problema es cuando adormece el cristiano. Por ejemplo, 90s y 2000, la iglesia tenía un gran problema con la televisión. Era un enorme problema, hermano, porque se acuerda cuando hablaban de las novelas. Yo creo que nos vamos a acordar todos, o sea, las novelas. Las hermanas y los hermanos también, o sea, la familia, ya por su refresco, la novela. Y había hermanas que dejaban de asistir a los cultos, ¿por qué? Porque la novela se iba a poner buena. O sea, son cosas que, son fenómenos sociales que pasaban. Y yo todavía me acuerdo, antes todavía se consumía mucha novela. Ahorita ese enemigo evolucionó en formato digital y se volvió redes sociales y series. Eso es algo que afectó mucho a la iglesia y ha estado afectando. Y yo veo pastores combatiendo eso. El adormecimiento espiritual, porque, o sea, hablábamos de esto, de que, oye, ¿cómo puede ser posible que tienes todos los medios y no investigas? Ahorita estamos en una época en que si yo quiero leer un libro, es más, ni siquiera tengo que comprar el libro, lo puedo descargar digitalmente. No tengo ni siquiera que ir a la librería, lo puedo descargar. Y el conocimiento está en mis manos. Pero ¿qué pasa cuando no lo usamos el conocimiento? Eso es algo que está pasando en muchos lugares. Claro, totalmente pasa. Hablando de ese punto, es muy cierto, creo que el punto, mire, no sé, aquí me gustaría entonces poner algo referente a esto. Sí. Nosotros como pastores llegamos a tener una crítica, hablo de forma general. La crítica es, la doctrina ya no se predica desde el púlpito, ya no se atacan estas cosas que están sucediendo, ya no sé, porque se ha tenido que ablandar el evangelio para no ofender, para no lastimar, Entonces ahí caemos a un punto donde hay una crítica hacia la pastoral porque le tiene miedo al púlpito y hablar desde el púlpito una verdad doctrinal, una verdad de Dios. Aquí está lo interesante. A ver. Hechos 5:42, que dice, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Fíjate qué es lo que hacía la iglesia primitiva. Por eso te decía que el discipulado es volver a las raíces, volver a la iglesia primitiva, la iglesia de los hechos.
¿Qué hacía la iglesia de los Hechos? La iglesia de los Hechos centraba su trabajo en 2 lugares y hacía 2 tareas bien definidas, que era 1, en el templo y por las casas. Sí. 2. ¿Qué hacía? Predicaba y enseñaba. Entonces, el punto es que hoy en día no se logra distinguir entre qué es predicación y qué es enseñanza. Ese es el punto. No sabemos cuándo se debe predicar y cuándo se debe enseñar. ¿Qué se hace en el templo? ¿Se predica o se enseña? ¿Cómo se enseña? ¿En qué tiempo se enseñan? Ese es el punto, esa es la problemática. Y la iglesia, como se acostumbró a recibir prédicas, pero nada más por nombre, porque en realidad son enseñanzas. Entonces, como son enseñanzas, se acostumbró a recibir las enseñanzas donde se exhortaba, donde se hablaba de vestimenta, donde se hablaba de esto, las novelas, donde se hablaba de las series, de las redes, y tratabas ahí de lograr exhortarla, de decirle, es que así no debes vivir, así no esto, así no aquello. Porque para nosotros eso era una prédica. Yo también crecí así. Y yo también pensaba que así tenía que ser entonces las predicaciones. Pero cuando entiendo que predicar y enseñar son 2 cosas que aprendemos o debemos diferenciar, te lo voy a simplificar. Predicar tiene que ver entonces con lograr persuadir a la gente para que crea una verdad, la verdad en este caso de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está, de manera simplificada y muy simple, persuadir a la gente. Pero no porque la gente esté persuadida, ya se volvieron discípulos de Jesús, ¿correcto? Correcto, sí. No. Para que se vuelvan discípulos de Jesús, tenemos que añadir la enseñanza. Y la enseñanza se da de manera personalizada, porque entonces se simplifica la atención en la gente para decirle, esto necesitas cambiar, esto necesitas quitar de tu vida, no debes vivir así, ten cuidado con esto, ten cuidado con este comportamiento, estás pasando mucho tiempo en las redes, estás pasando mucho tiempo con él, y ahí es donde se hace el discipulado, en la enseñanza, pues. Entonces el trabajo de discipulado tiene que llevar estas 2 cosas bien balanceadas. Tanto el pastor debe de enfocarse, ahora, la prédica ¿en dónde se enfoca? En la enseñanza, no, se enfoca en lograr hablar sobre cómo Dios responde a las necesidades de la gente, para que ellos crean en el Señor Jesucristo y puedan experimentar a Dios, y entonces el padre espiritual o el que discipula pueda seguir atendiendo las otras áreas donde tiene que forjar o formar al discípulo de manera personalizada. No sé si logré simplificarlo. Sí. Y yo creo que todos lo estamos entendiendo porque, sí, hermano, está despejando dudas, como por ejemplo, los domingos, por lo regular a veces, la mayoría de los pastores hacen la prédica para la iglesia, pero también hay que ser evangelísticos, porque también pues el objetivo son las almas, o sea, es como que es dependiendo del enfoque que tenga la iglesia también. Le acabaste de dar un punto. A ver, voy a decir por qué. Fíjate, he tenido una cuestión de hablar sobre el evento Levántate, que nosotros hablemos del evento Levántate. El evento Levántate, muchos lo hacen el día sábado, porque antes hacíamos lo que era la fiesta del amigo. ¿Sí? Entonces, bajo el concepto fiesta del amigo, en esa idea de fiesta del amigo, lo que pensábamos que era una actividad exclusiva para hijitos o para amigos que asistieran a la iglesia, gente que íbamos a evangelizar. O sea, ¿qué quiere decir? Que nosotros lo que intentábamos hacer con la gente era lograr que la gente viniera un día especial para ellos. Ese día especial se oraba por ellos, se les atendía, se les daba de comer, se les hacía algo especial para ellos. Ya bueno, cuando viene el evento, levántate. Sí. Ya. Seguimos con la mentalidad de la fiesta del amigo. Sí, exacto. Entonces, haz de cuenta que cuando les enseñamos el evento Levántate, les dijimos, es que el evento Levántate no es lo mismo que la fiesta del amigo. Entonces, lo que hicieron fue adaptar el evento Levántate
siguen ocupando el día sábado o otro día para lograr hacer esta parte de hablarle a la gente. Entonces dicen, el día sábado lo ocupo porque el día domingo yo le predico a la iglesia. Eso que decías. Sí. El día sábado yo les hablo a ellos y el día domingo le hablo a la iglesia. Cuando eso es un error. Es un error no intencional. No sé si te ha pasado eso. Ahorita te lo voy a explicar. Pero no sé qué opinas sobre eso. Aquí hay mucha tela que cortar, hermano. A ver. ¿Te generó algo? Ya sí. Es que, o sea, seguimos con la mentalidad de fiesta del amigo, pero no es fiesta del amigo, es un evento Levántate. O sea que es algo muy distinto a lo que se manejaba años pasados. Sí, correcto. Es que mira, fíjate, ahora ya pasamos al evento Levántate y la pregunta sería, ¿qué día debo de hacer el evento Levántate? Esa es la primera pregunta. ¿O qué es el evento Levántate? Bueno, esto tiene que ver con una transición. Te explico rápidamente de dónde surge. Espero que todos los que estén escuchando, pues les pueda ser de mucha bendición. Mira, el evento Fiesta del Amigo surge pensado en el proceso de ganar, en la fase de ganar. Consistía entonces llevarlos en un proceso de 6 semanas para atenderlos un día sábado con un banquete especial, una fiesta especial, donde solamente habían unos minutitos, entre 15 a 20 minutos de reflexión y todo lo demás era fiesta. Sí. Bueno, un día nosotros hicimos una evaluación de nuestra fiesta del amigo. Asistieron aproximadamente 500 personas a ese banquete. Tiramos la casa por la ventana. Pregúntame cuántos se quedaron de esa fiesta del amigo, ese banquete. Menos de la mitad. No, si acaso fueron unos 5. No. Pues imagínate todo el gasto de un evento. Exacto, eso estaba sucediendo. Todos y todos los que han experimentado esto se han de acordar de esto, que no era la misma gente que asistía a la fiesta del amigo, que iba obviamente por la comida y por la fiesta, la que asistía al evento de restauración o a lo que se le llamaba en su momento encuentro, ¿no? No era la misma. Entonces, estábamos desfasados de una fase donde llevábamos a la gente de inicio a fin en el proceso. Entonces, no teníamos un resultado correcto. ¿Qué hicimos y qué modificamos? Bueno, no vamos a generar el gasto de fiesta del amigo para generarlo ahora en el evento de restauración, donde ahora el evento de restauración va a estar completamente enfocado en ahí vamos a tirar la casa por la ventana para que Dios haga la obra, dijera un hermano. Ok, después de esto pasamos la fiesta del amigo al evento Levántate, que lo hicimos el día domingo. ¿Por qué lo hicimos el día domingo? Porque la gente tenía que conocer a la iglesia y conocer a Dios. Entonces, ¿qué era la intención? Que ya no le íbamos a decir, te invito a una fiesta. Ahora le estábamos diciendo, te invito a una iglesia donde vamos a orar por ti, donde vas a recibir un milagro de Dios, donde Dios siempre, y que todos los domingos, como hoy, tú vas a venir a este evento, Levántate, todos los domingos vas a recibir una palabra de Dios, donde Dios va a hacer un milagro en tu vida y va a orar en tu vida. Entonces, esa era la idea del evento Levántate, conocer a Dios y conocer a la iglesia. Exactamente. Ya de una forma, ya de una forma más enfocada hacia las necesidades. Entonces nos enfocamos a predicarle a la gente las necesidades. Y entonces viene una cuestión, que ya se organiza la iglesia para el evento Levántate y dice un hermano, ¿quiere decir, hermano, que todos los domingos debe ser un Levántate? Y yo le digo, exacto, todos los domingos debemos recibir a la gente y darles una palabra de aliento, darles un mensaje de Dios, un mensaje de esperanza, todos los días. Bueno, fíjese, ahí va. Mi pastor, me acuerdo cuándo fue, si fue el año antepasado, fue cuando fue allá a la iglesia de su papá. El pastor llegó bien motivado y todo, y dio en el clavo que está diciendo usted. O sea, decía el hermano, es que, me decía, hermanos, es que los supervisores, dice, las células, dice, llega una visita, dice,
Se acaba el templo, se acaba el culto, dice, y es como si tuvieran un pequeño MEP, dice, invitan a la gente, dice, o sea, las abrazan. Y es al punto que da, que dices, que como si todos los días fuera evento Levántate. Es que es eso, nosotros el evento Levántate solamente es un evento catalizador. O sea, el trabajo real es el proceso, lo que hace cada padre espiritual con su invitado, con su hijo espiritual. Y lo que hace la iglesia y los ministerios es organizarse para la atención de un día, en este caso el evento Levántate, pero no solamente ahí, sino todos los domingos se convierte en algo así, algo especial para recibir a la gente. Mira, hermano, le voy a decir algo. Sí, Vamos a dar dígame, en otro dígame. clavo. Ok, Mande, mire, mande. vamos a dar en otro clavo, que vamos a ver Ok. algo que sí, sí, que me está haciendo como que mi ardillita camine otra vez. Así como que otra vez mi hamster ya está Ok, trabajando otra vez y, correcto. ok, es, el error está en la mentalidad del cristiano. Ese es nuestro error, nuestra mentalidad, que por años abrazamos nuestra individualidad de decir, yo voy a recibir de Dios y yo voy porque yo necesito de Dios. Pero, ¿qué dice el apóstol Pablo? O sea, parece que es a la iglesia de Gálatas donde le dice, es que teniendo necesidad, o sea, pudiendo comer carne, siguen tomando leche. Entonces, Sí, el error que muchos cristianos no hemos madurado hacia irnos al enfoque. Yo no voy, sí voy a recibir de Dios y todos vamos a recibir de Dios, pero el objetivo es que las visitas que vayan sean edificadas. Porque Dios ya hizo la obra en mí, sí, Dios ya me restauró, Dios ya me limpió, Dios me lavó con su sangre preciosa, Dios me ha bendecido. O sea, yo ya he crecido. Entonces, seguir en el mismo círculo de yo, pues es el error. sí, sí. Donde Sí, parecemos yoyos y totalmente. yo, y yo, y yo. Según esto es lo que estoy entendiendo, o sea, se trata de las almas. Aun cuando voy el domingo, se trata de las almas. Sí, porque ahora la pregunta sería, ¿la iglesia por qué existe? Entonces, cuando entendemos que la iglesia existe porque no hay tres vertientes, de hecho se habla y se enseña de tres vertientes, lo que es hacia Dios, de Dios hacia la iglesia y de la iglesia hacia afuera. El punto es que nosotros nos hemos enfocado hacia Dios a veces y a veces de Dios hacia adentro, pero no nos hemos enfocado hacia afuera, hacia las comunidades, hacia las personas, hacia ir a hacer el trabajo. Ahora, aquí tiene que ver, sí, obviamente, con la mentalidad, porque lo primero que debemos enfocar es cuál es la gran comisión, porque entonces nace la frase en los talleres donde se les da y la frase es referente a esto. Nosotros pensábamos que la gran comisión tiene que ver solamente con evangelizar. Y aquí parte todos los problemas que tenemos en tocante a la iglesia y por qué la iglesia no se involucra más allá por el enfoque hacia solamente evangelizar. ¿Y sabes cómo se concibe evangelizar? Es ir a hablarles. Entonces, fíjate, ¿cómo lo concibe? Mateo 28, 19 y 20 dice, por tanto, id y hacer discípulos. Bueno, me voy a enfocar solamente aquí. Ir y hacer. Nosotros nos enfocamos en ir, pero no nos enfocamos en hacer. Y Jesús no nos mandó a ir, nos mandó a ir y a hacer. O sea, la palabra completa, lo que completa todo es el hacer. La pregunta es, si estoy yendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está el resultado de lo que estoy yendo a hacer? Porque la gente entonces va, pero no hace. Por ejemplo, ya le fui a hablar al hijito. Bueno, pero ¿lo estás formando o solamente le fuiste a hablar? Es que sí fui a su casa, pero ¿qué lograste con ir a su casa? ¿Estás logrando algo o no estás logrando nada? Entonces nosotros nos enfocamos en cumplir solamente en ir y decimos, yo ya cumplí, yo ya hablé, yo ya hice un video, yo ya hice una publicación. Ahí nos enfocamos. Pero la pregunta es, ¿estoy haciendo discípulos? Entonces tengo que voltear a ver cuántos me están siguiendo, cuántos están haciendo
o estoy formando así como Jesús. ¿Sí? ¿Cuántos están viniendo? Entonces, fíjate cómo la cambia totalmente, porque el objetivo de la iglesia y su tarea principal ya no es ir a hablarle a la gente. El objetivo es ir a hacer los discípulos. Y para hacer los discípulos, primero me tengo que enfocar a ganarlos. Amén. Para hacer los discípulos, me tengo que enfocar a ganarlos, me tengo que enfocar a consolidarlos. Por ejemplo, Mateo 28, 19 nos dice, por tanto, ir y hacer discípulos. Y luego dice, bautizándolos. ¿Qué es bautizándolos? ¿Cómo aterrizamos la fase de ganar? Bautizándolos. ¿Sí? Para poder hacer discípulos, tengo que bautizarlos primero. Y luego dice en el verso 20, enseñándoles. La enseñanza es la consolidación y el discipulado. ¿Qué enseñaba Jesús? Porque dice enseñándole todas las cosas que os he mandado. Bueno, Jesús enseñaba pues las bases de lo que deben tener cada uno de ellos, pero no solamente enseñaba eso, sino les enseñó a ir a predicar, les enseñó a ir por los lugares, a usar sus dones, a usar su ministerio, a usar todo esto, les enseñó. Entonces, dos cosas. La enseñanza tiene que ver entonces con la consolidación y con el discipulado para ser enviados. Amén. ¿Te das cuenta cómo ahora el enfoque, y aquí nace la frase del pastor Joaquín que te quería decir, en los talleres que se ha dado, que es, la visión es la misión y la misión es la visión. ¿Qué quiere decir? Que la visión es hacer discípulos y la misión es hacer discípulos. O sea, la misma visión es la misión. Entonces yo debo cambiar primero eso. La misión no es ir a hablarle a la gente, la misión es hacer discípulos. Tengo que hacerlos, tengo que formarlos. Ahí dejamos este punto así. No sé si te genera una pregunta o algo que quieras, pues, bueno, o que digan, o saludamos a la audiencia. No sé a si ver, hay pues ahorita audiencia. todavía no he hecho preguntas de audiencia, pero ahorita que salgan preguntas me las vamos a decir. Bueno, hay otra cosa que ahorita que me caminó el hámster un poquito más también, es de esto, los dones. Bueno, antes de hablar de dones, voy a hablar otra cosa. Es que también el problema está, hermano, en que nosotros como líderes de célula tenemos un trabajo bien grande, los supervisores, toda la RCM tiene un trabajo muy grande. ¿Por qué? Porque me ha tocado así, por ejemplo, que a veces uno habla con sus miembros, dice, no, es que tú como líder, y no es así, o sea, yo he entendido que incluso el líder viene siendo como un supervisor de su célula. El líder está para supervisar a los padres espirituales. Y eso es mucho, eso muchos no lo han entendido. Que a veces quieren dejarle todo al líder y no, los líderes estamos checando todo, pero el trabajo es conjunto, el trabajo es de una célula, el trabajo es que somos un equipo. Trabajamos como equipo y pensamos como equipo. Es ahí donde... Sí. No sé cómo totalmente. lo vean. A ver si ando por la calle de la amargura o ando bien. Ajá. No, lo que pasa, ¿sabes qué es lo que se tiene que definir? Porque no es algo que solamente pasa con unos cuantos, realmente pasa a escala en la supervisión, pasa a escala en los pastores, pasa a escala, o sea, así sucede, donde tenemos poco apoyo e involucramiento de la gente. En este caso, se deja solo al líder, se deja solo al supervisor, se deja solo al pastor, lo que mencionan, ¿no? Que tiene que ver con todo un equipo. El punto de esto es ¿qué entendemos por líder de célula? A veces lo que se entiende de líder de célula es que el líder de célula es quien solamente da un tema, ora por ellos y todos se van a casita. Así es cada semana. Entonces, cuando se entiende así y entregar reportes y se entiende así, entonces uno lo que entiende es que los hermanos tienen que apoyar al líder, así lo entiende. Sí. Pero ¿sabes cómo lo entendemos las iglesias que discipulan o logra entender? Es el líder usa la palabra líder, o sea que dirige a su gente. ¿Qué quiere decir? Viene un primer punto. Líderes forman padres espirituales. Fíjate la expresión, líderes forman padres espirituales.
De primera, hermano Emanuel, tú como líder, como ejemplo, tú no tienes padres espirituales, eso ya lo sabes. Vas a agarrar una célula, no tienes padres espirituales. Tu primera encomienda es convencerlos, motivarlos, persuadirlos, concientizarlos de que deben hacer el trabajo. Entonces, cuando el líder toma una célula y piensa en que él va a decir, hermanos, ¿cuántos padres espirituales quieren estar anotados? No, pues ninguno. Ya el líder dice, no, pues nadie quiere apoyar, nadie me quiere apoyar, pues yo estoy jamás pregunta y pregunta y nadie quiere ser padre espiritual. Pero la pregunta sería, ¿qué ha hecho el líder para lograr convencer a su equipo de que son un equipo y que juntos tienen que ir a hacer el trabajo que Dios les ha encomendado? Amén. Exactamente, acaba de darle en otro clavo, hermano. Puros clavos ha dado usted, hermano. Ha dado puros puntos críticos. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo digo Amén. así que? ¿Por qué lo digo así? Porque todo es cuestión de que entendamos que todos los que estamos en células somos padres espirituales. Cuando yo entiendo que soy un padre espiritual, cambia el chip, cambia la manera de pensar, cambia la manera en cómo hacemos evangelismo. Porque, por ejemplo, yo tengo un hijo espiritual, andaba medio rebelde, ya regresó, gracias a Dios. Andaba otra vez, la célula, o sea, lo digo para testimonio, no lo digo para exhibir a nadie. La célula y mis supervisores de red estuvimos orando y Dios los trajo de regreso. O sea, los trajo de regreso. Aquí es donde yo veo que el poder de la oración, el que como célula nos unamos, porque somos un equipo, esto funciona. Yo dije, Dios los va a traer, sí, y Dios los trajo. Están de regreso. Pero yo siempre he estado inculcando, por ejemplo, con mi hijo espiritual, digo, tú después lo vas a hacer. O sea, tú lo vas a hacer también. Entonces, como que, pero lo digo con una confianza. ¿Por qué, hermano? Porque si yo, o sea, yo no voy a ser bendecido cuando yo forme más padres espirituales, cuando yo forme, o sea, cuando esos padres espirituales tengan hijos espirituales, o sea, cuando cada vez más me vaya acercando. Y en su tiempo viene la recompensa. O sea, la recompensa cuál es ganarnos un alma para Cristo. O sea, la recompensa es que algún día que yo esté ahí arriba en el cielo, Dios nos diga, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pues tenemos que ver la meta es llegar al cielo. Pero, o sea, ¿qué estamos haciendo aquí en la tierra para también? O sea, por ejemplo, todo lo que ustedes han estado haciendo tiene una recompensa celestial. Una recompensa celestial y esa es la meta. Amén, hermano. Sí, 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 sí. Yo lo creo. Yo creo que esa es la meta. Que Dios sea el que nos dé su, pues esa vida, ¿no? Que Él quiere que vivamos, que sigamos haciendo discípulos y su recompensa, pues Él la da a cada uno de nosotros. A mí me llama la atención porque muchos estaremos delante de Dios y la pregunta sería, ¿qué le diremos a Dios? Es una cuestión de conciencia, ¿no? De decir, a ver, ¿qué le vamos a decir a Dios cuando Él nos llame a cuentas? Habla acerca del mayordomo, ¿no? O más bien de los que se les entregó los talentos. ¿Qué le vamos a decir? Y yo lo he preguntado muchas veces a los hermanos cuando doy talleres, les digo, ¿ustedes saben por qué se enojó con el que le dio un talento y lo escondió? ¿Por qué se enojó el Señor con él? Y muchos dicen, porque lo escondió, porque no produjo, y, y porque puso excusas y todo eso. Y le digo, no, de ninguna manera. Cuando ustedes leen bien todo lo que está diciendo, ustedes se dan cuenta que hay un detonante del enojo del amo, del Señor. Es que el que tenía uno dice, tuve miedo. Y dice, no solamente tenía miedo, sino él dice, ¿por qué tuvo miedo? Dice, porque te conozco que eres hombre duro. Fíjese, ¿a quién estaba culpando por su falta de hacer? Al amo, ¿A quién estaba culpando? al Al amo. amo. Y a veces nosotros estamos culpando a los de arriba. La culpa es del líder, por eso yo no hago discípulos. La culpa es del supervisor, por eso no hago discípulos. La culpa es del pastor, por eso no hago discípulos. Y empezamos a culpar a toda la gente que está arriba y la culpamos por no hacer el trabajo.
Y eso es lo que más enoja a Dios, que busquemos culpables y que nunca seamos responsables de lo que Dios nos ha entregado para hacer. Entonces yo creo que si él hubiese perdido ese talento y no hubiese logrado producir, y si él hubiese dicho, Señor, lo intenté, hice todo lo posible, dame chance esta temporada más, dame chance otro tiempo más, yo voy a lograr conseguirlo y rescatar lo que perdí. Yo creo que él hubiese adquirido esa misericordia, ese amor de su Señor. Pero el hecho de culpar y no ser responsable, eso es lo que le dijo. Bueno, Lo hizo es que merecedor eso que acaba de mencionar, eso es un talón de Aquiles en demasiados lugares, porque sí, por ejemplo, sí, por lo regular tendemos a culparnos, a culpar a los demás, o sea, muy rara vez alguien acepta su culpa y dice, no, yo tuve la culpa, no, o sea, por lo regular culpamos a otros de que no estamos haciendo el trabajo. Que hay que ser conscientes, hay células que a veces atraviesan procesos en los cuales están solas, pero con o sea, Dios se ha permitido por algo, porque en medio de eso surge la fe y la fe, surge una fe con llamas que nos hace salir adelante. O sea, también es eso, pero me gustaría un punto más, hermano, que es Sí, sí, un sí. poco amplio, pero me gustaría que abundáramos también en esto, los dones. Ok. Los dones, ¿qué hay con los dones? Muchos creen que muy pocos tienen dones, otros creemos que sí tenemos dones. Yo en lo personal, yo creo que los dones Dios nos los dio para ganar almas. Los dones son para ganar Ok. almas y para edificar el cuerpo de Cristo también, porque Sí, edificamos sí, el sí. cuerpo de Cristo. Yo he sido muy bendecido por muchas personas cuando se me ha dado palabras, se me han dado muchas cosas, porque me dirigen, pero también hay que ver otra cosa, Dios también a mí me ha dirigido. Entonces, cuando Dios me ha dirigido a mí y aparte viene alguien y me da una palabra, es una confirmación del rumbo que yo tengo que llevar. Pero, ¿qué hay de los dones? ¿Qué nos puede hablar de los dones en la misión? Sí, claro. De hecho, hablando así, el crecimiento de la iglesia implica organización a través de los dones. O sea, que gente que tiene dones, gente que tiene todo ese potencial que puede ejercer los servicios o el servicio para la honra y gloria de Dios y usar los dones en las células, en el discipulado. Nada más de que aquí debemos tomar un enfoque muy claro, ¿no? Fíjese que muchas veces, y esto me pasó también a mí, que es dedicarnos a buscar los dones que tenemos. Sí, Y cuando alguien se dedica a buscar, a pedir los dones, está todo el tiempo pensando qué don tengo, y nunca hace nada, solamente se la pasa así diciendo, qué don tengo, y a mí me gustaría tal don, a mí me gustaría este don. Los dones se convierten entonces como en una herramienta, porque la pregunta sería, ¿para qué quiere esa herramienta? ¿Para qué quiere ese don si no está haciendo nada de lo que Dios le ha mandado a hacer? Entonces aquí tendría que ver, me enfoco a hacer lo que Dios me ha mandado y Dios se encarga de darme los recursos, darme los dones. las Ahora, herramientas. otra de las cosas sí, las herramientas, una de las cosas importantes dentro de esto es busca la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Los dones, Dios los va a activar. Pero enfócate en buscar la presencia de Dios. Porque si tienes la presencia de Dios, aseguras todo en tu vida. Hay un problema que surge dentro de esto entre el ungido o la unción de Dios y el que tiene la presencia de Dios. Porque a veces nosotros pensamos que por la unción de Dios o por el ungimiento de Dios ya tenemos la presencia de Dios. Y no, tenemos que buscar la presencia de Dios. La unción, o sea, el ungimiento es el llamado para lo que Dios te está dando, ¿no? Entonces hay mucha gente que se enfoca en eso, en ser ungido, en ser escogido, yo soy el escogido, yo tengo los dones, yo tengo esto, yo tengo aquello, pero se olvida de la presencia de Dios. Lo vemos como quién. Saúl
era ungido por Dios. Él era el rey, él era el ungido, pero él no tenía presencia de Dios. David lo dice en un momento, vive el Señor que no tocaré a un ungido de Dios. Entonces él reconocía que había una unción sobre él, aunque ya había sido desechado, había reconocido que había una unción sobre Saúl, pero que él respetaba el ungimiento que Dios había hecho para con él. El punto es que David logra la presencia de Dios y ese era el celo de Saúl, ¿no? Que David tenía la presencia de Dios y él solamente era el ungido. Y entonces ahí empieza el problema. A veces nosotros nos enfocamos en quiero los dones, quiero los dones, quiero los dones. Acuérdate que mucha gente llegará y dirá, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre. Y el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Porque la relación con Dios no se mide por los ministerios y por los dones, sino se mide por lo que soy con Dios realmente. ¿Y quién es el único que conoce cómo está tu relación con Él? Pues soy yo y es Dios. Nosotros nos conocemos el secreto de Dios. Conocemos el secreto, pues. Nadie más me va a decir, oye, tú estás mal. Pero el problema es cuando nosotros basamos nuestra relación con Dios a través de los dones. ¿Cómo lo basan a través de los dones? Ahí tenemos gente que dice, si oro por tal hermano y sana, es que Dios sigue conmigo. Fíjate, ¿cómo basa su relación? Va y ora y entonces dice, ay, Dios todavía en su infinita misericordia me perdonó y me ama. No, tienes que dejar de hacer cosas que están dañando tu relación con Dios. Tienes que someterte al Señor para que crezca tu relación con Él. Entonces, ahí está el punto. Enfócate en buscar más la presencia de Dios y Dios va a añadir en tu trabajo, en tu servicio, va a activar los dones, va a activar todo lo que obviamente Dios ya los tiene ahí contigo, ya los puso, solamente se tienen que activar. Y si en dado caso te faltara uno y lo ocupas, te lo va a dar el Señor, porque Dios es el que puede hacerlo. Y es que, ¿por qué hacía la siguiente pregunta? Yo hacía la siguiente pregunta porque todavía hay gente que cree que el evangelismo, a veces como siento como si dijeran, es que ¿cómo lo hago? No, es que en el momento decía mi pastor mucho, desde el momento que tú estás saliendo, que estás saliendo al campo, Dios ya te va respaldando. Dice, Dios te va a respaldar, dice, porque estás obedeciendo al llamado. Entonces es ahí donde los dones empiezan a activarse. ¿Por qué? Porque el deseo de Dios Sí, es en la comunicarse. obediencia. ¿Manda? En la obediencia, lo que dices es muy cierto. Sí, o sea, porque, por ejemplo, del momento que yo estoy siendo obediente, el deseo de Dios es comunicarse con las demás personas. Entonces, Dios va a utilizar al hermano que está yendo y haciendo caso a la gran comisión. Entonces, ¿por qué así hincapié en los dones? Muy cierto. Tenemos que buscar presencia de Dios. Eso es lo primordial. Porque por lo menos yo, Emanuel Ira, yo quiero llegar al cielo. Yo quiero ir al cielo. Por eso es que decidí ser salvo, por eso decidí aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Pero en la gran comisión yo ocupo herramientas, ocupo algo Exacto. que Dios me va a dar. O sea, Dios no me va a mandar a la guerra sin nada. Entonces Dios nos dice, por Exacto. aquí sí, por aquí no, por aquí sí, por aquí no, por aquí con cuidado, por aquí vete libre. Entonces, bueno, eso es el discernimiento, más bien, o sea, es el discernimiento que Dios nos da. Pero sí, o sea, evidentemente es eso, o sea, yo, por ejemplo, a mí me tocó estar hablando a mucha gente de Cristo, estaba hablándole a la gente. A mí me gusta mucho compartir la palabra. Yo soy muy dado, hermano, a, a predicar con mis testimonios. Yo testimonios tengo, hermano, así como usted también los tiene. Que a lo mejor no los ha Sí, contado, amén. pero yo sé que tiene testimonios. O sea, de cosas que Dios ha hecho. Yo, por ejemplo, hace como 15 días salimos a evangelizar nosotros en la célula. Y me acuerdo que yo le decía, yo fui sano de pie plano, yo tenía pie plano. Y yo me acuerdo que en el 2020 un evangelista oró por mí. Dios me sanó ese pie, mis pies, o sea. Entonces, pues imagínense, duré muchísimos años con ese problema. Entonces, que Dios haya venido a traer un cambio en mi vida, para mí fue un boom.
y cosas más que el Espíritu Santo ha traído a mi memoria, porque no sé si le ha pasado a usted que a veces uno platica con Dios y Dios trae a la memoria cosas y te dice, ¿te acuerdas de esto? Era yo que estaba ahí. ¿Te acuerdas del otro? Era yo que estaba ahí. Entonces, a veces cuando Dios Sí, trae esto a la correcto. memoria es porque Él nos quiere recordar que Él es el que estaba ahí. Entonces, he predicado yo de esa manera he querido predicar, pero así hincapié en los dones porque lamentablemente hay muchas personas que no lo han entendido, que Dios no los va a mandar solos a la guerra, que nos va a mandar capacitados y nos va a mandar con dones, porque el deseo de Dios es comunicarse con la gente. O sea, no sé qué no me puede decir acerca de esto. Sí, totalmente. Dios siempre nos capacita. Una de las cosas que debemos entender es que el ir a predicar o ir a ganar almas no es solamente por quién sí tiene el don y quién no tiene el don de evangelismo, pudiéramos decirlo así, porque es una de Sí, las cosas que hace mucho ruido, ¿no? Sino que usa lo que tienes para ir a discipular, usa lo que tienes para ir a hacer el trabajo que Dios te mandó. Ese usa lo que tienes es lo que le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? ¿No? Usa lo que tienes en tu mano. Entonces, eso es lo que pudiera yo decirles, que todo lo que es espiritual se activa por Dios. Mira nada más la promesa que dice. En el verso 20, Mateo 28, 19, después de decirles ir a hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos, viene en el verso 20, dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sabes qué es lo que quiere decir? Que nadie que quiera cumplir la encomienda de Dios lo va a poder hacer si lo espiritual no está inmerso en él. O sea que si los dones espirituales no están activos es porque no hemos ido a querer cumplir la misión. Se activan cuando vamos a cumplir la misión y tú te empiezas a dar cuenta. De hecho, mucha gente, y si tú te has de acordar, es a cuándo descubriste que podías hacer esto, que dar testimonios y hablarle a la gente y predicarle. ¿Y cómo lo descubriste? Yendo. Cuando fuiste, no creo que dijiste un día, creo que lo mío es predicar y enseñar, si nunca fuiste a predicar y enseñar. Cuando fuiste, te diste cuenta y dijiste, wow, ¿de dónde saqué estas palabras? ¿De dónde salió esto? bueno, y es que sabe una cosa, hermano, ahí le voy a platicar algo personal. Todos lo están viendo, pero bueno, A ver, a ver. a mí Dios empezó a inquietarme. Yo, Sí, es una o sea, inquietud así. yo honestamente, yo no entiendo cómo ahorita estoy haciendo un podcast. O sea, no entiendo cómo, o sea, cómo fue que yo, porque yo hace 2 años, hermano, ni, mire, ni por aquí me pasaba. O sea, cómo fue que yo de repente empecé a decir, no me levanté un día de repente, hoy voy a empezar a hacer podcast. Pues no, fue Dios quien me dio la visión de hacer las cosas. Ha sido todo un reto y creemos que Dios nos va a llevar a más cosas. Creemos, así como su ministerio, bien va a apuntar hacia más cosas. Porque pues los propósitos de Dios nos sorprenden. Yo así lo veo, los propósitos de Dios nos sorprenden porque a veces creemos que es por un rumbo, pero no, a veces Dios viene y te dice, no, por acá. Es como Sí, que totalmente. un cambio totalmente de destino, pero pasa, o sea, cómo Dios nos mueve. Hay algo en lo cual honestamente todavía no me ha atrevido, pero Dios me está inquietando en ir a predicar a los camiones, en ir a hablarle a la gente. Y sí, o sea, porque yo honestamente sí lo digo, es que es todo un reto. Pero Dios me está inquietando en ir a hacer eso, en ir a dar más. Y es donde digo, ay Señor, ¿por qué me dices esto? Pero no sé cómo decirle, o sea, cómo ver, hermano. Sí, totalmente Dios nos va dirigiendo, ¿no? Ahora, eh, se tiene que activar dentro de un hacer. Eso es lo que estoy tratando de decirte, ¿no? Que es en un hacer. O sea, que nadie desarrolla sus dones, porque aunque Dios te da los dones se tienen que desarrollar. Nadie los va a desarrollar sin campo, nadie los va a desarrollar. Hay dos cosas, ¿no? Pues
meterte a lo mejor en nuestras escuelas que son muy buenas. Agradezco a Dios que nos enseñan sobre los ministerios y todo eso. Y es muy bonito, pero de eso tienes que comenzar también a hacer la parte de campo, el ir, animarte, porque si no te animas, por ejemplo, a orar por alguien, ¿cómo le estás diciendo a Dios que quieres que te dé sanidad, supongamos, ¿no? Que te use en sanidad y no oras por la gente en sanidad. Entonces, ¿cuándo te vas a descubrir que ahí Dios te usa? Pues ora por sanidad. ¿Quieres que Dios te use en compartir la palabra, en predicar? Pues anímate a predicar, ¿no? Tienes que vencer tu miedo, tu nervio y lanzarte y ahí vas a descubrir. Y al inicio a lo mejor puede que no te salga tan bien, pero ya por lo menos te animaste y conforme vas avanzando, empiezas a ir desarrollando lo que Dios te ha dado. Es como, vuelvo a repetir, es como una herramienta, pues, y las herramientas se ocupan a favor de la escritura menciona sobre los ministerios, ¿no? Y cuando menciona sobre los ministerios termina diciendo a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Quiere decir que todos los dones y todo lo que son los ministerios apuntan a lograr edificar a la iglesia a través del discipulado para que salgan a predicar. Entonces, de todos es el ir a predicar y Dios nos va a dar la gracia, nos va a dar la forma, pero hay que animarnos a ir. Hay Amén, que amén, amén. animarnos para que vayamos a predicar. Entonces, sí, los dones, hermanos, son muy, muy, muy importantes para nosotros. Nosotros los usamos, son recursos que ocupamos. De hecho, cada vez que predicamos, pero ahora fíjate, aquí es donde entra mi preocupación. Sí, Cuando la gente piensa en los dones de poder, en los dones que son más espectaculares, lo que piensa es un púlpito, pero no piensa en una casa, no piensa en una familia, no piensa correcto. en una persona, sino piensa en un púlpito. Entonces, esa es mi preocupación, por eso es que lo estoy tratando de aclarar, porque esto no fue dado para solamente estar, porque es bonito. Yo, si te contara los testimonios, fíjate, cosas sobrenaturales que Dios hace, pero eso Dios lo hace, por eso son dones espirituales, porque vienen de Dios. Eso no lo hago yo. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona? En realidad es cómo un hermano es formado en su carácter, cómo logra controlarse, porque puede tener todos los dones espectaculares, pero dice la escritura, ¿no? Que una mosca puede echar a perder el aroma del mejor perfumista. Entonces, fíjate, todo lo grande, lo bonito, y luego resulta que una pequeña cosita de nada puede echar a perder todo. Entonces, a mí me gusta esa transformación, el cómo ir transformando lo que Dios tiene que hacer en mi vida para que haya humildad, para que no haya orgullo, porque hay mucha gente que dice, yo hice, yo realicé, yo oré por un enfermo y sanó. Bueno, es que eso Dios lo hace. Lo que a mí me llama más el impacto es cuando esta persona pasó un momento complicado que estuvo a punto de hacer lo que se alejara de Dios, pero dijo, yo me mantuve firme porque el que persevera hasta el fin, este será salvo. Eso me impacta más porque eso habla de que Dios está sosteniéndolo pues en ese momento. Eso testifica de que esta persona está buscando a Dios, está acercándose a Dios y los dones espirituales glorifican a Dios. Eso me sorprende de lo que Dios sigue haciendo, pero no me sorprende de una persona. Por ejemplo, a mí no me sorprende de alguien que ore porque yo sé que lo hace Dios. Sí, A mí me sorprende cuando una persona cambia, una persona que era pleitista deja de ser pleitista, una amén, persona amén. que era desobediente dejó de ser desobediente. Eso me impacta porque eso tiene que ver con la transformación que Amén, uno tiene hermano. que decirle a Dios, cambias. Sí, ¿Cómo hermano, ves? pues fíjese que lo que se me viene a la mente a mí es el carácter. Cómo el Sí, carácter tiene que ser moldeado, cómo uno tiene que ser refinado. Yo lo llamaría como un refinamiento celestial. ¿Por qué un sí, refinamiento totalmente. celestial? Porque cuando uno en realidad entiende que está siendo refinado para un propósito, cómo duele. Duele porque a la carne le va a doler. O sea, usted como, usted vivió un refinamiento. Usted fue refinado por Dios. Fue procesado. Hubo momentos difíciles en su vida.
Hubo momentos en los que decía, ¿qué voy a Claro, hacer? Pero, claro que sí. o sea, no conozco su vida, pero desde el momento que ha llegado hasta donde, mire, ahí va otro punto. Por ejemplo, han de decir, el hermano, ¿por qué anda en iglesia en iglesia? No es porque usted haya querido, es porque Dios lo posicionó. Es porque Dios Sí, tuvo sí, un sí. posición, Dios lo posicionó hacia ese lugar. Pero detrás de eso hubo un proceso. Claro, por supuesto. Hubo proceso, hubo dolor, a veces hubo llanto. Pero es Dios diciendo, yo me glorifico en donde yo Correcto, quiera. Entonces, es donde entendemos correcto. ahí las cosas, hermano. Y yo cuando yo lo miraba en la segunda, yo sí dije, "Bueno, Dios lo posicionaba al hermano, porque hermano, yo todavía me acuerdo de cosas de cuando usted predicó y digo, no, o sea, es Dios en el hermano, es Dios en mi hermana Bere también. O sea, que vemos, hermanos, algo que sí le puedo decir es esto, no es que le eche flores, pero lo que yo reconozco de usted es su humildad, esa humildad que Dios les ha dado. Y eso Amén. los felicito, hermanos, sigan adelante, sigan esforzándose. Que a veces uno cuestiona Amén. cosas humanamente, y dice, "Ay, ¿por qué a mí me ha pasado? A veces yo cuestiono cosas en mi vida, Señor, ¿por qué? Como por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos 11 años de casados y nada más hemos podido tener un solo hijo. El niño que yo tengo es autista. Entonces uno dice a veces humanamente, pero Señor, ¿por qué? ¿Y a mí? Solamente Dios sabe. Solamente Dios conoce el por qué y para qué y por qué ha permitido cosas en nuestras vidas. Pero en todo Dios se va a glorificar. A veces Dios nos escoge para glorificarse porque pues así lo hizo con Egipto. Dios decidió endurecer el corazón de Faraón para glorificarse él y para demostrarle a toda esa tierra el que gobernaba es Jesucristo. Era Jehová de los ejércitos. Y así es esto, hermano. Son procesos que a veces vienen, hay procesos que vivimos como siervos de Dios, pero todos tienen un cumplimiento y un Sí, para qué. sí, es correcto, es correcto. Fíjate que en la segunda, nada más para aportar a lo que estás mencionando, perdón, en la cuarta de Monterrey me tocó compartir una palabra que Dios me hizo recordar tocante a lo que estás diciendo, ¿no? A ¿Sí? cómo Dios nos pasa en procesos. Y una de las palabras que se ocupan es el desierto. Pasas por desiertos. Y fíjate que estaba yo analizando una palabra que les compartí y les decía a los hermanos, ¿cómo es que la voz de Dios interrumpe o hace temblar el desierto? Y me impacta porque entonces la clave es el desierto no forma. Fíjate, escucha lo que te voy a decir. A El ver, desierto no forma. Nosotros pensamos que el desierto forma, de manera motivacional decimos, el desierto forma, el desierto te ayuda, el desierto te va a hacer ver la victoria, el desierto, o sea, así decimos, pero en realidad el desierto destruye, el desierto te quiere matar, el desierto no es nada de lo bonito que a veces decimos en la motivación. Pero ¿sabes qué hace la diferencia? La voz de Dios en el desierto. Eso sí forma. Eso sí va a formar tu vida, la voz de Dios en el desierto. Mientras no aprendas a oír la voz de Dios, aunque pases muchos desiertos, no va a formar nada en ti. Hasta que escuches la voz de Dios. Porque eso le pasó al pueblo de Israel, 40 años no oyó a Dios. No quería hacer caso a Dios. Pues hasta que oyó la voz de Dios bien. Entonces, esa es la clave, mi hermano, la voz de Dios en el desierto. El desierto no, la voz de Dios en el desierto, es así. que Él sea nuestra agua en medio del desierto. Es ahí, esa es la clave, totalmente es lo que te forma. El desierto no te va a formar, es Dios en el desierto, es la voz de Dios en el desierto lo que te va a formar. Así es, Amén, hermano, hermanos. amén, amén, amén. Y pues me siento contento, hermano, de todo lo que ha compartido. Yo siento, de hecho, ahorita estaba viendo yo todo esto y creo que pudiera haber una segunda parte con otra temática.
Claro, con con otra, mucho gusto. con otra temática. Y yo siento que sí sería algo que de edificación, porque o sea, esto fue algo un poco generalizado, pero creo que se le puede dar otro enfoque para bien. Entonces, estoy contento, hermano, de todo esto que se habló. Y para terminar, lo que decía, efectivamente, la voz que escuchamos en medio del desierto es lo que nos hace salir adelante. Permite Así las es. cosas con un propósito. Fíjese, yo quería compartir algo para bendición de todos. Cuando mi hijo es autista, entonces nosotros lo llevamos a terapia pues mucho tiempo. Eso, en su momento, cuando yo fui llamado a ser líder de célula, era algo que me quería detener. Decía, ¿cómo le voy a hacer? Que tengo que trabajar, tengo que llevar a mi hijo a terapias y todo. En medio de todo eso, ya siendo líderes nosotros, Dios nos dio una promesa. Y Dios nos dijo que Él tiene un propósito para mi hijo, aun siendo autista. Y nosotros hemos visto la mano de Dios. Hemos visto su mano, hemos visto cómo Así es. Dios ha permitido las cosas, pero yo así lo veo, o sea, que Dios se quiere glorificar. Y no sé, y pues me escogió a mí para eso. A veces no es fácil, a veces se vienen momentos, pero ahora que lo veo yo con otros ojos, digo, pues es que todos hemos vivido, por ejemplo, veo el caso de usted, a lo mejor no lo ha platicado, pero ha vivido cosas por las cuales Dios se ha querido glorificar, muchas personas más, y ese es el propósito, que Dios se glorifique en nuestras vidas. Amén, hermano. Amén. Hay tantas cosas que contar, mi hermano Emanuel. Amén. Entonces, me gustaría que Así para es. terminar este episodio del Cafecito Podcast le diera unas palabras para terminar, hermano. Correcto, sí. Como el tema fue de discipulado, Amén. bueno, que fue algo que intentamos a abordar un poquito. Solamente, mire, le quiero dar una lectura de este verso ¿Sí? referente a qué es lo que hacía Jesús para discipular. Dice en Marcos capítulo 3, verso 14, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Fíjese cómo la clave del discipulado bíblico de Jesús era llamarlos para que estuvieran con él y luego enviarlos. A veces nosotros llamamos a la gente para enviarlas, pero no las llamamos para que ellos estén con nosotros. Y ahí es donde no se hace el verdadero discipulado, porque solamente estamos pensando en enviarlas sin primero lograr que haya una copia de nosotros, o sea, lo que dijo Pablo, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Entonces la invitación de esto es a la gente que Dios te ha puesto como líder celular, esa es la gente que debes de llamar para que estén contigo y aprendan de ti a cómo ser vencedores, aprendan de ti a cómo haces el trabajo de discipulado, cómo oras por enfermos, cómo ayunas, cómo haces todo, que aprendan todo de ti y entonces los vas a poder enviar a que cumplan con la misión que el Señor te ha encomendado. Amén, hermano. Gracias, hermano Emanuel, y espero que a todos les sea de mucha bendición esta pequeña charla, este cafecito Amén, hermano. que, Y a ver, que tuvimos. también para terminar, platíquenos un poquito de su proyecto personal. Invítalos a la gente a seguir en sus redes sociales. Ok, sí. Mira, hermanos, ando intentando lograr que esta palabra, este mensaje de discipulado o reflexiones puedan llegar a cada uno de ellos. Me puede usted seguir en lo que es en mi página, Jacel Juárez Munguía. Ya me va a etiquetar el hermano y también yo voy ahí a estar compartiendo su canal también y sus redes del hermano. Amén, Pero ahí hermano. me puedes seguir, ahí me puedes seguir. Y tengo también una página, como dice el hermano, de proyecto personal, que es de liderazgo y ministerio, donde la idea de esto es lograr compartir todo sobre liderazgo y sobre los ministerios. Y doy gracias a Dios también porque nos ha permitido escribir algunos cantos. Estos cantos ya están
en YouTube, lo pueden buscar en el canal como Morada del Águila. Tenemos el de Saetas de Fuego, Estoy en Casa, Lluvia en Sequedal, que para mí Lluvia en Sequedal es uno de los que no tiene muchas vistas, tiene poquititas, pero me gusta mucho porque fue un proceso, como lo dijo bien el hermano Emanuel. Lluvia en Sequedal, está La Otra Dimensión, Espíritu Santo Sopla Aquí, que es el último, y la de Creeré. Ahí estoy cantando con mi tío Rubén, que es uno de los que él me ayudó a cantar también ahí. Espero que me puedan buscar. Amén, hermano, pues estuvo con nosotros el hermano Jacel Juárez Munguía, pastor de la Segunda Iglesia de Acapulco Guerrero, Distrito Cuernavaca, ¿verdad? Así es. Así es, y pues fue un gusto tenerlo aquí en Saludos el al cafecito. obispo. Amén, hermano. Pues fue un gusto tenerlo en el Cafecito Podcast. Este material, para que ustedes sepan, también va a ser distribuido en la plataforma de hermano Jacel Juárez. Síganlo en redes sociales como Jacel Juárez Munguía. Apoyen su proyecto. Y hermanos, honestamente, apoyen el talento apostólico. A veces somos bien buenos para compartir videos de otras personas, de predicadores muy famosos, pero a veces no apoyamos lo que hay en casa. A veces somos malos apoyando lo que hay en casa. Aquí en casa hay talento, está nuestro hermano Jacel. Y voy a terminar con esto. Desde que yo lo conocí, yo me acerqué y le dije, hermano, usted está para hacer más cosas. No sé si se acordará, fue Amén. hace como 2, 3 años. Sí, amén. Entonces yo le dije, hermano, Amén, Dios, hermano. porque yo miré el perfil, hermano, yo miré honestamente el perfil, yo miré con otros ojos y dije, ¿usted está para hacer algo? Es más, a lo mejor, hermano, hasta puedo hacer un podcast en solitario. Para la gloria de Dios, hermano. Amén, amén. Créalo que sí, hermano, créalo que sí. Amén. Entonces, aquí hay mucha tela donde cortar. Estuvo con nosotros nuestro pastor Jacel Juárez. Y Dios los bendiga. Y esto fue un episodio más del Cafecito Podcast.